Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día de la lección nos presenta el tema, lo que es el cristiano y el Estado. El Estado se refiere al gobierno en el cual podemos decir, puede ser el que gobierna tu país o el que gobierna mi país o aún en este país. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con este asunto del cristiano y el gobierno? ¿Qué principios básicos podemos aprender en la lección de este día? Y además, ¿cómo podemos entender sobre las formas en que los cristianos debemos de relacionarnos con las ideas, con los conceptos y aún con las leyes de los gobiernos? Bueno, en este día de la lección se presenta algo bien interesante. Dice aquí, las palabras de Pablo salen en una época en que el imperio romano gobernaba. El imperio romano gobernaba de una manera, podemos decir, violenta, con fuerza, y podemos decir de una manera déspota. Aquí dice, el imperio romano pagano gobernaba el mundo. ¿Qué podía ser increíblemente brutal? Un gobierno corrupto, un gobierno que estaba prácticamente al servicio de ellos mismos. Ahora, aquí se mira claramente lo que es la base. No sabían nada sobre el verdadero Dios y que en pocos años iniciaría una persecución masiva contra quienes querían adorar a ese Dios del cual nosotros estamos hablando. Esto se refiere a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo con relación a esto? Bueno, Pablo está diciendo aquí que él promovía que los cristianos fueran buenos ciudadanos, incluso bajo un gobierno como este. Recuerde que Pablo fue asesinado. Pablo fue asesinado en el tiempo de este gobierno. Aquí podemos ver que los seres humanos necesitan, dice, vivir en una comunidad con reglamentos, estatutos y normas. La anarquía no es un concepto bíblico. Esto de hacer revoluciones en contra, rebelarse, esto de ponerse en contra de las reglas, de los mandamientos, de las leyes que están establecidas. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Estos gobiernos están puestos por Dios y están puestos por Dios porque Dios es el que los puso. Dios es el que quita y Dios es el que pone reyes. Lo que pasa es que para ti o para mí, cuando entra un gobierno al país que no es el gobierno que tú esperabas, no es el gobierno que tú querías, entonces te parece a ti que no es Dios el que lo puso. Pero en realidad Dios gobierna y es soberano sobre todo el mundo. Dice aquí, con todo, no significa que Dios promueve las formas de gobierno, las administraciones corruptas. La historia muestra regímenes brutales, regímenes que han hecho atrocidades. La pregunta es, ¿será que Dios no los quiso? ¿No los puso? Obviamente Dios está al control, pero también el malo hace cosas para hacer terribles cosas, pero aún esas terribles cosas Dios las usa para glorificar su nombre. Aquí nos dice, los cristianos deberían obedecer las leyes del país. Los cristianos deben prestar leal apoyo al gobierno mientras sus demandas no entren en conflicto con las demandas de Dios. Debemos de considerar esto con mucho cuidado y considerarlo con cuidado y con mucha oración. ¿Por qué? Los seguidores fieles de Dios conocemos, entendemos y creemos a la luz de la profecía que nosotros podríamos llegar a ser perseguidos, pero no por estar en contra del gobierno ni por hacer guerras o revoluciones, no, sino porque ellos se van en contra de la voluntad de Dios. Y de esto es lo que está hablando aquí Pablo. Sin embargo, él está promoviendo que los cristianos deben de estar al servicio de la sociedad. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Daniel? Pues Daniel le sirvió a varios reyes le sirvió, porque él estaba sirviendo al Dios Altísimo, no le servía al gobierno. Así es entonces, por lo tanto, dice aquí, debemos hacer todo lo posible ante Dios para ser buenos ciudadanos en cualquier país en que vivamos. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. En este día de la lección nos manda al libro de Romanos en el capítulo 13 del versículo 1 al 7 y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto tiene que ver también con la iglesia. Hay cosas que tal vez a usted no le van a gustar en la iglesia. Sométase a las autoridades. Es que las instituciones están corrompidas.
Deje de meterse en lo que no es su asunto. Dios va a juzgar esa nación. Así lo dijo con Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo, yo lo voy a juzgar. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No me diga usted que lo está persiguiendo el gobierno por meterse en problemas políticos. No, eso no es persecución religiosa, esa es persecución política. No me diga usted que la iglesia tal vez lo borra o lo disciplina, y no me diga que es por causa de Dios. Si usted ha hecho algo malo, tiene que ser disciplinado. Dice, aquí lo dice claramente, es porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo o al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando un buen ciudadano hace buenas cosas, el gobierno lo reconoce. Aún los malos reconocen lo que los buenos hacen. Por lo tanto, tu deber y mi deber es someternos a la autoridad, porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Pero si lo haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, tú y yo debemos someternos a las autoridades puestas por Dios. Termino este día con este pequeño acápite, el cual es escrito por la hermana White, el cual dice así: no se nos pide que desafiemos las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden. Dejemos constancia de ellos. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Por lo tanto, debe de predicar afuera a tiempo y a tiempo, pero no en contra del gobierno ni en contra de las instituciones. Debe de predicar en contra del pecado y sus consecuencias, y obviamente que un día va a juzgar Dios a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, aún a las autoridades, porque así lo dice la Biblia. Dios dice que Nabucodonosor era su siervo, pero que él iba a juzgar a Nabucodonosor. Por lo tanto, el deber tuyo y el deber mío con el Estado es servir, porque la misión nuestra es servir. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día la lección, el día miércoles, con el tema que es amarse unos a otros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.